Doctor Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Me alegra mucho saludarlo a usted, a su equipo y a sus oyentes. Bueno, le quiero contar que nuestros oyentes quedaron fascinados con la precisión y con la claridad con que usted les habló en sesión nuestra pasada y les contó en qué iban las carreteras, dando noticias muy malas cuando era del caso y noticias buenas y esperanzadoras cuando también llegaba el momento. Pues me honran sus palabras, doctor Londoño. No, señor, agradézcale a los oyentes que son los que están fascinados con usted. Muchas gracias. Yo soy un modesto intermediario. Doctor Manuel Felipe Gutiérrez, ¿qué pasa con las carreteras de Medellín? Nos hicieron el reclamo medellinenses muy ilustres. Por ejemplo, la autopista Medellín-Bogotá, que debiera ser una de las vías más importantes de este país. Este país debiera tener en el interior del país unas vías fundamentales, la que comunica Bogotá con Medellín, la que comunica Bogotá con Cali. Cuéntenos, esa vía Bogotá-Medellín y luego las salidas de Medellín hacia Urabá y hacia el río Magdalena, ¿cómo está eso? Pues mire, está todo en obra, salvo la vía que va a Bogotá-Medellín. Ahí pues, si quiere, empezamos como por trayectos para empezar a contar el estado de las vías. Entonces, es lo primero que usted, empecemos. Aquí se hace y se dice lo que usted quiera, doctor Gutiérrez, ni más faltaba. Le agradezco muchísimo. Mire, primero veamos la vía que va a Bogotá-Medellín. Esa estaba concesionada a una concesión que se llama Devimet. Devimet es una concesión que ha ejecutado sus obras con algún grado de diligencia. De hecho, pues lo han hecho relativamente bastante bien, pero hay un trayecto que es el trayecto entre Santuario y Caño Alegre. En ese trayecto no existe la doble calzada y ya revirtió al Estado. ¿Eso qué implica? Que devolvieron la concesión y la tomó el Invías, tomó la obra, pero el Invías, pues, desafortunadamente no tiene los recursos necesarios para hacer las inversiones que se requieren. ¿Qué inversión se requiere? Se requiere una inversión de más de 4 billones de pesos para hacer la doble calzada, que conectaría ya realmente en Caño Alegre, que ya sería en la Ruta del Sol, con el tramo que en este momento, pues, no tiene doble calzada en Santuario. Entonces, con la construcción de esa doble calzada ya conectaríamos integralmente Medellín con la Ruta del Sol, y pues ya con la Ruta del Sol, Dios mediante, a final de este gobierno ya debe estar en marcha la Ruta del Sol 2, la Ruta del Sol 1, y en unos años, 4 o 5 años, ya tendremos conectado a Medellín con Bogotá en doble calzada. Entonces, ese es el Perdóneme, ¿incluyendo Villeta Guaduas? Sí, señor, y en ese tema le cuento lo que pasó. Lo que pasó fue que desafortunadamente decidieron concluir la obra, y esa obra se va a terminar este año, en un túnel en Guaduas, antes de la entrada a Guaduas, que va a salir a un potrero. Entonces vamos a tener 18 kilómetros sin conexión entre Guaduas y Villeta, pues porque realmente ahí es un potrero y tenemos que hacer la contratación. En eso nos ha ayudado bastante la gobernación de Cundinamarca. Usted entenderá que esa es una obra que nosotros la establecimos como prioritaria, pues el corredor Bogotá-Santa Marta, y es el único tramo que, pues aparte de la Ruta del Sol 2 naturalmente, pero es el tramo que es crítico en este momento, que no tenemos como una visión clara de qué se va a hacer. Entonces decidimos impulsar la iniciativa privada que se presentó y esperamos dejarla contratada este año. En eso nos ha ayudado bastante la gobernación de Cundinamarca y en eso pues debemos reconocer el trabajo de ellos. Estamos trabajando con las comunidades de Guaduas, de Villeta, y ya la dejaremos contratada. Ahí nos ahorraremos, pues se imaginará usted, más de 1 hora y media en camión, porque ya dejaremos de pasar por la vía vieja, que tiene más de 50, 60 años de construida, a una vía moderna que sería la que conectaría Villeta a Guaduas. Entonces ahí ya tendríamos doble calzada, cuando quede eso contratado y la Ruta del Sol 2 contratada, ya tendríamos en 5 o 6 años Medellín-Bogotá en doble calzada. ¿Nos gustaría que estuviera antes? Por supuesto, pero pues desafortunadamente eso no lo hicieron y pues nosotros tenemos que apostar a modernizar la infraestructura del país lo más rápido posible. Doctor Gutiérrez, Caño Alegre Santuario es un espacio, un trecho de ¿cuántos kilómetros?
Ese es un trecho de casi 80 kilómetros Opa, entre... grande. Sí, eso no es pequeño, por eso la inversión tan cuantiosa, y aparte de eso es un tramo montañoso. Bueno, Entonces, y pues, eso, tenemos que y hacer eso una está inversión sustancial. pendiente, el concesionario devolvió eso, pero se quedó con todo lo demás. Se quedó con todo lo demás y así pues quedó previsto en su contrato inicialmente. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es viabilizando una iniciativa privada que presentaron varios integrantes de la concesión actual, pues debemos ser francos y contar las cosas como son, y pues ese concesionario ya presentó la prefactibilidad, ya le fue aprobada, están en este momento elaborando la factibilidad. Nos dijeron que le iban a tener en 2 años, eso fue hace más o menos 6 meses, 8 meses, pero nosotros les hemos dicho que no podemos esperar tanto tiempo, que necesitamos que le pongan un poco el acelerador al tema, a ver si eso queda contratado, Dios mediante, el siguiente año. ¿Y Medellín-Urabá? Bueno, ahí vamos para el otro corredor. Entonces, ahí tenemos 2 autopistas, y le tengo muy buenas noticias, Mar 1, Mar 2. Mar 1 la está ejecutando una sociedad que se llama SACIR. Mar 2 la están ejecutando un consorcio en el que está una empresa china y unas empresas colombianas. ¿SACIR es la española? Perdóneme, ¿SACIR es la española? Sí, y es la misma del puente Isgaura, pues de ingrata recordación, pero en este caso, pues si debemos ser francos, están avanzando bastante bien. De muy grata, perdóneme, de muy grata recordación. ¿A usted no le parece maravilloso un acordeón en la mitad de una carretera? Eso me parece interesantísimo, un motivo turístico importantísimo, el puente acordeón. Bueno, discúlpeme pero la mala... mire, pero ahí de verdad, y pues a eso si quiere le podemos dedicar un rato, porque es que uno no entiende cómo hicieron un puente que vale más de 100.000 millones de pesos con las vías alrededor destrozadas. O sea, pues yo realmente no sé dónde estaban las prioridades cuando definieron hacer un puente que pues es necesario, pero no es absolutamente necesario, pero las vías de alrededor, que son más de 120 kilómetros, sí están destrozadas. No sé, pero pues ese es un tema que al que ya es otra cosa, pero desafortunadamente el puente, al igual que ocurrió, y este es un tema pues desafortunado que pasó con el Fondo de Adaptación, pues lo que se tenía, y son 2 puentes, el puente de Yatí y este puente. En el caso del puente de Yatí, pues no tenemos una vía de acceso clara, tenemos un problema ahí complejo a la salida de Magangué, y por el otro lado, pues en este puente Isgaura, pues el acordeón, que pues es absolutamente desafortunado, y pues ya ustedes conocerán lo que ha dicho el INVIAS al respecto. Nos han criticado bastante, pero pues teníamos que ser claros y salir a contar, porque pues alguien lo tenía que hacer, ¿no? Pero le interrumpí las buenas noticias y eso no está bien. Bueno. Una carretera de Medellín, una parte de la carretera la está haciendo SACIR, el mismo pues de este desgraciado puente Isgaura, pero pues SACIR es una firma española importante, yo no sé qué más antecedentes negativos tenga en Colombia. ¿Y el otro tramo? Pues mire, le cuento rápidamente lo que estamos haciendo en Mar 1. En el caso de Mar 1, nosotros estamos construyendo la doble calzada que sale del túnel de Occidente, o sea, que empieza en el túnel de Occidente, va hasta Santa Fe de Antioquia. Esos son más o menos 33 kilómetros, y de ahí nosotros empatamos en Cañas Gordas, que son más o menos 60 kilómetros. Ese proyecto tiene un nivel de avance cercano al 20%, está como 3-4% por encima de lo presupuestado, que pues eso es medianamente atípico en Colombia, pero afortunadamente van bastante bien. Y la buena noticia es que mañana se va a firmar el contrato de crédito de largo plazo, o sea, el cierre financiero de este proyecto, y eso tiene una particular importancia, y esto ha sido un trabajo fuerte en el que hemos estado trabajando pues desde que entramos, y ya usted va a tener los recursos garantizados para la ejecución del proyecto, primero, y segundo, cuando se hace un contrato de estos de largo plazo, un cierre financiero, realmente son los financiadores, obviamente de la mano del Estado, quienes se empiezan a vigilar la correcta ejecución del contrato bajo el esquema de Project Finance. Entonces ya son los bancos los que empiezan a presionar para que el proyecto se ejecute adecuadamente, porque esa es la garantía de repago de su préstamo. Entonces ahí tenemos una muy buena noticia, se va a anunciar mañana, ya mañana se van a quedar firmados los contratos de crédito y demás, y pues es una buena noticia para nosotros. Nosotros estimamos este año hacer el orden de 8 contratos de crédito a largo plazo, 8 cierres financieros, y el año pasado hicimos 1, o sea, tenemos 9,
Y pues acá hay una cosa importante. En el gobierno pasado se hicieron 13 cierres financieros en 4 años, nosotros en un año vamos a hacer 9. Y ya después entramos a Mar 2. Entonces Mar 2 esa estaba parada cuando nosotros entramos, es la concesión que va desde Cañas Gordas y pues empieza a subir, pasa por Turbo, Necoclí y termina en Arboletes, ya en el Urabá antioqueño. Entonces este proyecto estaba en un nivel de avance pobre, era 0%, ya las obras empezaron, están empezando a avanzar de una manera importante y acá pues debemos anunciar también que en los próximos días, esperamos que fuera mañana, pero por un tema de compliance de los chinos se demoró un poquito más, pero esperamos dejar el cierre financiero de este proyecto más o menos en un mes hecho. Entonces acá también ya tendríamos los recursos necesarios para ejecutar la obra. Entramos, estaba en el 0%, ya estamos empezando a ver niveles sustanciales de avance y pues ya la obra empezó a ejecutarse. Entonces ahí ya llegamos al Urabá y ahí les tengo otra noticia. En el caso de Turbo, hay un puerto que lleva mucho tiempo y no se había podido firmar el contrato, que es el puerto de Puerto Antioquia. Es una inversión de más o menos $300 millones. Mañana, doctor Londoño, vamos a firmar el contrato de Puerto Antioquia. Esto va a implicar una inversión grande para la región, es importante para los bananeros, es importante para la región, porque vamos a contar con un nuevo puerto por donde Medellín y pues realmente todo el país van a poder sacar sus productos. Entonces eso nos tiene bien contentos. Eso en ese corredor. Después nos volteamos y vemos el corredor que va desde Medellín hasta Buenaventura. Pues no sé si usted quiere que entremos ya de una vez en eso. Donde usted diga, pero ya le dije, las reglas de juego son claras, es lo que usted quiera. Le agradezco muchísimo. Ahí tenemos Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3. Pacífico 1 es un proyecto que es de doble calzada, que empata Medellín con La Primavera. Ahí usted baja y puede llegar hasta Bolombolo. Bolombolo es un sitio crítico porque es donde se empiezan a empatar las distintas concesiones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una construcción que es bien importante porque no sé si usted recuerda, pero la entrada a Medellín, la salida a Medellín siempre ha sido traumática en carro. Y pues ya empezar a construir las doble calzadas y sobre todo para poder bajar a Manizales y poder bajar al Pacífico, pues resulta pues de una importancia trascendental por lo menos para nosotros. ¿Qué tenemos ahorita? Debería estar en un nivel de avance cercano al 6%, está en el 16%, está 10 puntos por encima de lo previsto y las obras van avanzando de una manera importante y pues acá también debo decir que estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado hacer para que la obra se reactive y la obra se ejecute adecuadamente. Después pasamos a la autopista Pacífico 2. Pacífico 2 es una concesión que tiene alrededor de 96 kilómetros más o menos. Ya tenemos una unidad funcional concluida de la doble calzada de La Pintada y ahí usted va a conectar pues el tramo existente de Pacífico 1 con La Pintada, que es ese punto ya al lado del río Cauca. Entonces acá ya conectaríamos La Primavera con La Pintada y esos son más o menos 54 kilómetros y por el otro lado Bolo con La Pintada, que estamos hablando de cerca de 42 kilómetros. Después viene Pacífico 3. Este proyecto, el que le estaba diciendo Pacífico 2, tiene niveles bastante importantes de avance. Debería estar como en el 54% por ahí y está como 5 o 6 puntos porcentuales por encima. Nosotros estamos muy encima de este proyecto, les estamos ayudando en lo que se requiera para que pueda progresar el nivel de inversión y el proyecto pueda mostrar resultados. Y entramos a Pacífico 3 y Pacífico 3 ya conectaba en La Pintada, ahí en el río Cauca, en el límite entre Antioquia y Caldas, y ese proyecto baja hasta La Virginia por un brazo derecho y por un brazo izquierdo va hasta Manizales. Entonces, este proyecto pues nos ha presentado unos niveles de avance importantes, estamos apoyándolo, en los próximos días van a empezar a hacerse unos cierres en los que pues ha generado alguna polémica con la gente y demás porque son cierres cada 2 horas por 2 horas, pero pues los necesitamos hacer para poder avanzar. Afortunadamente, doctor Londoño, el nivel de avance acá es bastante satisfactorio. Ahí ya estamos bajando hasta la altura de Pereira
pues adelante en la Virginia. Ahí ya tenemos un proyecto que estamos estructurando y es la IP que va desde la Virginia hasta, pues conecta por abajo hasta La Paila, realmente es hasta La Victoria, eso ya es en el límite con el departamento del Valle del Cauca. Entonces ahí hemos tenido una serie de inconvenientes porque se va a hacer una variante, que es la variante entre Cerritos y La Virginia, pero la necesitamos. O sea, esa es una obra que realmente es importante para nosotros, nos está generando un poco de presión, porque en el norte del valle están diciendo que la vía existente, el peaje existente lo que va a hacer es subsidiar una construcción en Pereira. Antes les habían dicho que el proyecto iba como estaba y que eso era lo que estaba definido. La gente se molestó bastante. La semana pasada, de hecho yo estuve allá en Cartago, oyendo a la gente, oyendo a la comunidad, en la Cámara de Comercio, nos hicieron una serie de quejas. Si usted me pregunta, yo considero que tienen sentido. Entonces, ayer me reuní con el estructurador del proyecto, estamos haciendo algunos ajustes para poder sacarlo, porque se necesita, pero teniendo en cuenta un poco a la gente de Cartago, que pues había sido realmente desconocida en este proceso de socialización. Y ya después, pues ahí bajamos entre La Paila y Buga pues ya lo que se está haciendo para conectar la doble calzada, que ya sería la malla del Valle del Cauca, que esperamos adjudicar este año, final de año, la doble calzada entre, pues ya contratada completa, entre Buga y Buenaventura. Entonces, eso es por ese lado. Y por el otro lado, nos paramos en Medellín y bajamos pues al río Magdalena. Entonces, ahí tenemos la concesión de vías del NUS y autopista Río Magdalena. Entonces, yo solamente me puedo pronunciar frente a vías del NUS porque yo era miembro de la junta directiva de la sociedad que posee Autopista Río Magdalena, entonces yo en ese tema estoy impedido, no puedo opinar. Pero en el caso de vías del NUS sí le puedo contar. Perdóneme, pero no está impedido para contar. No es para que diga maravillas, pero contar tiene impedimentos, yo no creo, doctor Gutiérrez. Pues yo trato de ser muy cuidadoso, más que cuidadoso, muy respetuoso, y yo no opino ni en privado ni en público de ese proyecto. Lo tomé como norma de conducta. Pero ni nos cuenta entonces en qué va la carretera, porque pues les puedo contar en qué consiste el proyecto pero ¿y en qué va? No mucho más. Bueno, ¿Y en qué va? Bueno, cuéntenos pues. Entonces, mire, en vías del NUS nosotros entramos, el proyecto estaba parcialmente paralizado en el parcialmente, nos metimos muy fuerte, el constructor es bastante bueno, que es una firma que se llama Mincivil. Entonces, le cuento rápido el trayecto. Esa vía, pues, empieza en Medellín, pues ahí en el límite de Medellín, en Bello, va hasta el Atillo, después San José del Nus, y ahí llega al Alto de Dolores. En eso consiste el proyecto. Entonces, hoy tenemos la doble calzada hasta el Atillo, pero ya necesitamos ampliar la doble calzada y por lo menos dejarla conectada en un tramo de más o menos 23 kilómetros, que es lo que se está ejecutando en este momento. Estamos haciendo el túnel de la Quiebra, que es un túnel de más de 4 kilómetros, que habría tenido una serie de inconvenientes de todo tipo. Y le quiero decir una cosa, ese proyecto en 2 meses logró un avance del 9%. Eso a la gente puede que no le diga mucho, pero un proyecto usualmente tiene un avance porcentual de 1 o 2% al mes. Acá logramos más del doble. Entonces, eso permitió que el nivel de avance pasara del 7 al 16%. Esperamos que el ritmo se mantenga y vamos a llegar a cerca del 30% en un par de meses. Eso implica que el túnel de la Quiebra está avanzando de una manera muy importante. Le estamos dando todo el apoyo requerido. Esto es con las agencias de licencias ambientales, con el Ministerio del Medio Ambiente y demás. Y el nivel pues de avance que estamos viendo es bastante importante. Entonces llegamos al Alto de Dolores y ahí podemos hacer 2 cosas. O bajamos al Magdalena Medio por autopista Río Magdalena, que es un proyecto que está avanzando, tiene unas obras puntualmente en el río, a la altura del río Magdalena, donde se está haciendo un puente de más o menos 3 kilómetros, que tiene un nivel de avance bastante bueno, o llegamos a el Alto de Dolores y volteamos a la izquierda, y por ahí lo que podemos hacer es conectar con Córdoba,
por una concesión que se llama Conexión Norte. Y acá le quiero contar, y en esto tenemos que ser muy francos y muy agradecidos con las fuerzas militares, porque cuando nosotros entramos, el concesionario estaba paralizado porque había habido unos ataques terroristas de los grupos que operan en la zona. Ahí estaban estas bandas criminales y estaban también un reducto del ELN. Entonces estaban atacando el concesionario y no estaba realmente no se estaba haciendo nada, no se les estaba protegiendo. Nosotros entramos, logramos que la fuerza militar moviera casi 500 hombres, doctor Londoño, y llevamos 6 meses en los que la obra ha podido continuar de forma ininterrumpida, pero eso fue una labor no solamente de poner tropa, sino una labor también de inteligencia, en la que estamos francamente agradecidos con las fuerzas militares. El proyecto está financiado internacionalmente. De hecho, uno de los financiadores es inglés, y unos días antes de que nosotros entráramos estaban recorriendo la obra y los atacaron. Ya esto no ha ocurrido. De hecho, el ejército está protegiendo las obras y nuevamente recuperaron su nivel de avance de una manera muy importante. Ya hemos avanzado más de 10 puntos en este gobierno, pues realmente estamos muy contentos con el resultado. Y esa vía, una parte es nueva y otra parte pues era recuperar una vía, un carreteable existente. Y ¿sabe por qué es tan importante? Porque corta el Bajo Cauca, y este es un corredor de droga y demás, entonces lo va a cortar y va a llevar todo lo que lleva una vía nueva. Y ahí vamos a empatar con la vía que va Antioquia-Bolívar a la altura de Caucasia. Acá le estoy hablando de Remedios, Zaragoza, Caucasia, y ya ahí empieza con la conexión que es Antioquia-Bolívar, que esa conexión está cerca, esa vía está a un avance de cerca del 40%, y ahí también nos ha tocado trabajar bastante, pero hemos logrado que el ritmo se mantenga, y esa carretera ya va a conectar Caucasia con un sitio que se llama Cruz del Viso, ya eso es en Bolívar. Y pues esto es recuperar la infraestructura no solamente de Córdoba, sino también de Sucre. También pasa, y pues en Bolívar, llega al sur de Bolívar, son más o menos 400 kilómetros. Entonces eso es lo que tenemos básicamente, así como a grosso modo, en Antioquia, en lo que estamos trabajando en concesiones. Le puedo decir que a final de este gobierno los antioqueños van a tener vías completamente distintas, vías mucho más modernas, y pues esto afortunadamente se está logrando pues de la mano de los concesionarios, de las fuerzas militares y pues también de la región. Acá la gobernación ha metido unos recursos importantes y pues nosotros tenemos que cuidar que se inviertan debidamente. Pues y no solamente Antioquia, sino todo el país, porque el país utiliza todas esas vías de Antioquia para comunicarse por ahí con el río Magdalena y para comunicarse con Urabá y para la comunicación Medellín-Bogotá, que es otro asunto que usted menciona y que es básico. Pues las principales ciudades del país tienen que estar bien conectadas para que este país sea competitivo. Y a propósito, ¿cómo va el túnel de la línea? ¿Y cómo va esa comunicación Cajamarca-Calarcá? Pues mire, el tema del túnel de la línea es un tema que desafortunadamente es complejo. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos un túnel, un proyecto que tenía un nuevo contratista. Si usted me pregunta, francamente no sé por qué al anterior no se le caducó el contrato, pero pues decidieron no caducarlo, simplemente se terminó el contrato sin que se hubiera concluido el objeto del mismo. Algo que pues yo considero atípico, pero pues obviamente respeto la decisión del momento, y pues simplemente se adjudicó el contrato al nuevo contratista, que fue con Concreto, con los Solarte, pues acá uno tiene que contar las cosas como son, y se había establecido, en su momento se dijo, mire, el túnel de la línea con esta nueva adjudicación, con este nuevo contratista se va a concluir y se va a concluir toda la obra. Eso no fue cierto. Eso no era cierto. De hecho, cuando nosotros entramos, empezamos a preguntar cuál era realmente el valor de la obra, los sobrecostos que se tenían previstos. En el empalme nos hablaron de cerca de 100.000 millones de pesos. Hoy estamos hablando de casi 700.000 millones de pesos. Eso, pues, naturalmente nos ha desfinanciado el INVIAS, pues porque los recursos que teníamos que privilegiar para otras obras, para infraestructura de la red vial terciaria y demás, no se puede hacer, pues porque un túnel no puede tener su avance. Entonces tuvimos que enfocarlos en el túnel de la línea 1, y la otra cosa, el contrato no se podía adicionar más del 50%.
y pues eso es ilegal. Entonces la sugerencia inicialmente, no, pues adiciónenselo a ellos, no hay ningún problema. Nosotros decidimos no hacerlo. Nosotros decidimos abrir un proceso licitatorio. Realmente fueron 3 procesos licitatorios por más de 450.000 millones de pesos, con interventoría está como en el orden de 480.000 millones de pesos. Y ya se va a adjudicar en los próximos días. Afortunadamente tuvimos pluralidad de oferentes. Bastantes consorcios se presentaron y con eso se va a garantizar que el otro año la obra esté concluida. En eso estamos. O sea, es una historia muy compleja, pero es un punto de honor, yo creo que para el país, para la ingeniería colombiana, para nosotros como gobierno, terminar esta obra. La necesitamos. Entonces estamos trabajando en eso. Pues la necesita el país entero. Es que la situación del país es dramática desde el punto de vista de infraestructura, tal como usted no lo explica, y eso nos llena de entusiasmo. Hay avances, hay cosas importantes, se están logrando avances significativos en muchos frentes. Falta mucho por hacer, pero esperamos que al final de este gobierno, como usted dijo, para Antioquia, sea para todo el país, tengamos un panorama distinto. Más adelante tenemos que volver, doctor Gutiérrez, ¿qué hacemos? Pero es que usted no sabe las inquietudes que usted despierta por otros lados, lo que la gente quiere saber. Este tema de la infraestructura es el tema fundamental del país. Un país sin infraestructura pues está perdido, se quedó atrás, no es competitivo, no es viable. Y la manera de derrotar en muchas partes a los bandidos, a los criminales, es con carreteras. Las carreteras son un elemento de civilización, un elemento de unidad del país y una posibilidad para que el país se conecte con el río Magdalena, lo que es absolutamente esencial. Utilizar el río Magdalena, de eso tendremos que hablar también, y con el océano Atlántico y con el océano Pacífico. Son cosas fundamentales y entonces lo conversaremos, doctor. Ya tenemos algunas reacciones. Un representante a la Cámara, Gabriel Jaime Vallejo, nos dice que él no está conforme con las cosas que usted ha dicho sobre Cerritos La Virginia. Bueno, todo es motivo de discusión y de análisis, y para eso estamos, y yo sé que usted no se va a sustraer a ese debate porque usted no se le niega a nada. Usted está trabajando por el país con un éxito enorme, con una energía gigantesca, cosas que le salen muy bien, otras que no le salgan tan bien. Bueno, esos son los avatares de la construcción en un país tan complejo como este. Doctor Gutiérrez, volveremos. Claro que sí, doctor Londoño, cuando usted lo diga, ahí estoy pendiente. Usted sabe que para mí es un placer hablar con usted y con sus oyentes. Y entonces, cuando usted lo diga, con el mayor gusto. Y en el caso del representante, ya pues conocemos sus inquietudes, y de hecho no solamente son las de él, sino pues realmente las de la región. Y por eso fue que definimos sentarnos a oír a la gente. Y en eso estamos, en ese proceso. No vamos a imponer un proyecto a las malas, queremos oír. Ya fuimos primero a Cartago, ya hemos ido a Pereira, nos vamos naturalmente a reunir con el representante, a oír sus inquietudes y a pues naturalmente tenerlas en cuenta. Es que de eso se trata, construir la infraestructura entre todos. Eso es en lo que estamos. Bueno, pues maravilloso que en eso estemos, y moviendo el país. A este país hay que moverlo. Doctor Manuel Felipe, hay que despertarlo, y estas buenas noticias el país las necesita. Es que no hacemos sino recibir malas noticias, y cuando tenemos buenas noticias nos quedamos callados. No puede ser, no puede ser. Hay que contar las cosas como son, y cuando las noticias son malas y duras y difíciles, como el túnel de la línea, de lo que usted nos acaba de hablar, que el país lo sepa. La carretera de Guaduas a Villeta, pues hay que contar que se está terminando un túnel que termina en un potrero. Todo eso es verdad, pero las cosas buenas también hay que ponerlas de presente, y también hay que levantar el ánimo del país. También nos quieren hablar de vías de Córdoba. No, es que usted no se imagina lo que usted despierta, doctor Gutiérrez. Pero qué bueno que así sea, y qué bueno que se converse con la gente, y qué bueno que se celebren las conquistas y que se adviertan las dificultades que tenemos. El país hay que moverlo. La infraestructura de Colombia es el elemento esencial para ser un país competitivo, un país progresista y un país, obviamente, un país en paz, porque es un país donde se puede trabajar.
Doctor Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, muchas gracias por estar con nosotros y muy pronto volveremos. Claro que sí, doctor Londoño, muchas gracias. Y si me permite simplemente una cuña. Nosotros llevábamos cerca de 7 trimestres con un crecimiento negativo en el sector construcción. Ya empezamos a mover las cosas el año pasado y el trimestre pasado logramos un crecimiento del 5.5%. Entonces ya le torcimos el cuello a la tendencia. Esperamos este trimestre estar en el orden del 6%, 7%, Dios mediante, y pues usted entenderá, esto mueve la economía, estamos generando empleo de una manera importante y pues la inversión es sustancial. No, pero claro que sí. Doctor Manuel Felipe Gutiérrez, muchas gracias por esa última noticia que también nos llena de entusiasmo. Muy gentil, doctor. Muchas gracias, doctor Londoño, que esté muy bien. Un saludo a todos sus oyentes. Muchísimas gracias. Todos mis oyentes, todos nuestros oyentes están felices oyendo a un hombre tan preciso y tan claro como Manuel Felipe Gutiérrez. Oyendo a un hombre tan preciso y tan claro como Manuel Felipe Gutiérrez. Y al representante Gabriel Jaime Vallejo, que están conversando con todos, están conversando. ¿Hay problemas? Pues los problemas son para discutirlos y para resolverlos, pero hay que resolverlos. Hay que resolverlo. Las cosas no se pueden quedar ahí indefinidamente y son muchos más los temas que necesitamos. Tenemos que volver a hablar de la carretera de Cambao a la Sabana de Bogotá. Tenemos que seguir hablando de la carretera que bordea el río Magdalena. Bueno, tenemos que seguir hablando de tantas cosas, de tantas cosas. A este país en infraestructura lo habían dejado en el abandono. La ineptitud era proverbial. Ahora se está moviendo el país, celebremos esa noticia. Manuel Felipe Gutiérrez estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 8 de la mañana, 13 minutos.